Después de los eventos del Col du Granon y el gran golpe del equipo Jumbo-Visma y Jonas Vingegaard hacia Tadej Pogačar, ambos protagonistas de nuestro video se vieron en una situación más que inédita. Por el lado de Pogačar, fue la primera vez en toda su carrera deportiva que tenía todo en su contra, tanto 2 minutos de desventaja como todo un super equipo como era el equipo Jumbo-Visma. Mientras que por el lado de Jonas, era la primera vez que tenía que afrontar la presión de ser el líder de una carrera tan importante y así tener a todo un pelotón al acecho de él. Así que todos estamos a la expectativa de cómo reaccionarían nuestros dos protagonistas ante un nuevo reto en sus carreras deportivas como ciclistas. Con eso llegamos a la jornada número 12 con final en el mítico y legendario Alpe d'Huez, donde veríamos los primeros grandes intentos de Tadej Pogačar para desbancar a Jonas Vingegaard y recuperar su maillot amarillo. El corredor esloveno atacaría a falta de 3 kilómetros para el final y lanzaría un ataque unos pocos metros después, pero se veía que el desgaste del día pasado le estaba pasando factura, ya que eran buenos ataques, no tenían la suficiente continuidad para poder abrir un hueco. Yo no lograba responder muy bien los dos movimientos del corredor esloveno y ambos llegaban juntos hacia la línea de meta. Con eso nos dirigíamos a la jornada número 14 con final en Mende, donde Tadej Pogačar ya empezaría a probar de maneras diferentes, ya que esta vez más de 100 kilómetros para el final, Tadej Pogačar lanzaba su primer movimiento, una auténtica locura. Tal vez para tomar desprevenida a Vingegaard, intentaba atacar desde más lejos, pero de esta manera igualmente el corredor danés y el equipo Jumbo-Visma estuvo muy pendiente a los ataques del corredor esloveno. La carrera seguiría en una tónica normal después del reagrupamiento y ya nos dirigíamos hasta la subida final en Mende, donde Tadej Pogačar nuevamente volvería a lanzar un ataque tras un buen lanzamiento del equipo UAE, pero nuevamente se iba en solitario con Jonas Vingegaard. A Pogačar se le veía mucho más suelto que en el día de Alpe d'Huez, pero de todas maneras se veía que aún no estaba al 100% y Jonas Vingegaard se veía que estaba en una condición bastante buena, ya que lograba responder con bastante facilidad los ataques tan explosivos del corredor esloveno y de esta manera ambos llegaban juntos a la meta nuevamente. De esta manera cerramos la segunda semana del Tour de Francia con los mismos tiempos desde el día del Granon, con 2.22 de ventaja de Jonas Vingegaard sobre Tadej Pogačar. La tercera semana nos abriría con una gran etapa de apertura en los Pirineos, donde veríamos una etapa con final en Foix, con 2 subidas bastante duras a falta de unos 50 kilómetros para el final. Tadej Pogačar, en busca de coger desprevenido al equipo Jumbo, lanzaba un ataque bastante lejano cuando nadie se lo esperaba, pese a que en un principio Jonas Vingegaard no salía porque había hecho bien la estrategia. Pogačar lo había tomado bastante desprevenido, lograba responder unos pocos metros después y lograba neutralizar el ataque del corredor del equipo UAE. En otro parón, Tadej Pogačar volvía a lanzar un ataque brutal con bastante fuerza, pero Jonas Vingegaard nuevamente lograba responder y aquí ya se veía que ambos están en un nivel completamente superior al resto, ya que eran ataques con demasiada potencia y ataques que solamente ellos dos eran capaces de hacer y responder. Después de un ataque en el final del penúltimo puerto nos dejaba nuevamente a Pogačar y a Vingegaard juntos hacia adelante, pero pese a esto, al ver que él no podía soltar al corredor danés, Tadej Pogačar decidía frenarse y esperar. Llegamos a la última subida, donde pese a que no hubo ningún ataque más del corredor esloveno, sí que hubo algo muy importante, lo cual fue un abandono de su mejor gregario más leal. Rafał Majka abandonaba después de sufrir un pequeño percance con la bicicleta mientras iba tirando del pelotón. Y con esto mismo Tadej Pogačar llegaba con una inferioridad numérica a lo que eran las últimas 2 etapas de los Pirineos, que serían sus últimas 2 grandes oportunidades para poder ganar el Tour de Francia y quitarle el maillot amarillo a Jonas Vingegaard. Eso nos dirigíamos a los últimos 2 días de montaña, donde el primero de ellos finalizaba en el Col de Peyragudes, una subida muy dura que en sus últimos 400 metros tenía rampas por encima del 17%, por lo cual era un final muy duro y un final donde seguramente se definiría la etapa. El equipo UAE saldría desde un principio, pese a tener inferioridad numérica, saldría con todo, saldría a poner el ritmo, a seleccionar el pelotón y a estar en búsqueda de dar un buen batacazo con Tadej Pogačar. Un gran trabajo de Mikkel Bjerg, fue el primero que pudo seleccionar el pelotón y pudo dejarlo en muy pocas unidades y de hecho dejó por fuera de la lucha a la gran mayoría de gregarios de Jonas Vingegaard, a excepción de Sepp Kuss. Después en el penúltimo puerto a Pladadet llegaba el gran ritmo de Brandon McNulty, que era el turno de tirar para él, donde esta vez sí que lograba romper el pelotón por completo y dejar solamente a los dos protagonistas del Tour de Francia cara a cara. Así que con esos 3 en el grupo de cabeza de carrera, a pocos metros de coronar el puerto, llegaba el gran ataque de Tadej Pogačar, salía con demasiada fuerza, con demasiada potencia, un ataque bastante duro por parte del corredor esloveno que quería soltar a Jonas Vingegaard e irse en solitario para ganar la etapa, pero nuevamente el corredor danés con bastante calidad y bastante fuerza supo responder de la mejor manera un ataque con una explosividad brutal. Nuevamente Tadej, al ver que Jonas lo podía seguir, decidían esperar a Brandon McNulty y que él los llevara hasta los últimos metros en el final en Peyragudes. Así que de esta manera llegamos a los últimos metros de la etapa, donde Tadej Pogačar tomaba la delantera, pero Jonas Vingegaard, en un intento de anticiparse al corredor esloveno, lanzaba un ataque bastante brutal en búsqueda de hacer un sprint largo y así reventar la explosividad de Pogačar, pero el corredor esloveno
respondía con bastante punto honor, con bastante poderío. Pues en un mano a mano espectacular, en un codo a codo entre los dos mejores ciclistas del Tour de Francia, Tadej Pogačar lograba vencer la etapa y así mantener sus opciones de ganar el Tour de Francia con muchísima vida. Una gran etapa, una gran victoria del equipo UAE, que esto le subía bastante la moral y dejaba claro que pese a que tuvieran inferioridad numérica, todavía podían pelear contra un super equipo como era el equipo Jumbo-Visma. Así que ahora sí quedaba la nueva clasificación general con Tadej Pogačar segundo a 2 minutos con 18 segundos y la última etapa de montaña con final en Hautacam después de subir dos puertos como eran el Col d'Espandels y el Col de l'Aubisque, donde era la última gran chance para el corredor esloveno, así que se esperaba que nuevamente el equipo UAE saliera con todo. Arrancaba la etapa y el equipo Jumbo hacía una gran estrategia, ya que mandaba al todoterreno a Wout van Aert en la fuga, vestido de verde, lo mandaba en la fuga por si cualquier emergencia él podía ayudar a Jonas Vingegaard, y por detrás en el pelotón contaban con un super escalador como era Sepp Kuss. El equipo UAE empezaba a comandar en el Col de l'Aubisque, donde llegamos a falta de más de 40 kilómetros para el final, llegamos al Col d'Espandels, y en el segundo kilómetro del puerto llegaba el primer gran ataque de Tadej Pogačar, que salía al todo o nada a falta de más de 40 kilómetros para el final de la etapa. Yo no lograba responder con bastante solidez, pero nuevamente después de reagruparse volvía a atacar Tadej Pogačar, que no quería dejar descansar al danés y quería reventarlo completamente en este día. Pogačar intentaba 1, 2 y 3 veces más con muchísima fuerza, e incluso en el último ataque hacía sufrir un poco a Jonas Vingegaard y lograba por fin abrir un pequeño hueco, aunque fuese por unos pocos segundos. Pero Jonas Vingegaard seguía aguantando, seguía con muchísima fuerza, sabía que si aguantaba los ataques de Pogačar en este puerto iba a poder ganar el Tour de Francia, y así haría que los dos lograran coronar juntos el Col d'Espandels y se tiraban ambos a toda velocidad en el descenso. Tadej Pogačar lógicamente empezó a arriesgar bastante en el descenso, cual casi hace caer a Jonas Vingegaard, pero para la mala suerte del esloveno, el que terminaría cayendo fue él, ya que en una curva se pasó de largo y al tocar la tierra sufriría una pequeña caída, la cual en gran parte le quitaba todas sus chances de ganar el Tour de Francia. Pero pese a esto, Jonas Vingegaard decidía esperar a Tadej Pogačar, le daba la mano y ambos volvían a rodar juntos en un gran gesto de deportiva por parte del danés, que demostraba el gran respeto y el gran honor que tiene él, porque perfectamente pudo haberse ido con Wout van Aert hacia adelante. Luego de este gran momento de intensidad en el Col d'Espandels, llegamos a la previa Hautacam, donde el equipo Jumbo nuevamente volvería a reagruparse y con Sepp Kuss y Wout van Aert pondrían el ritmo en la subida final a Hautacam. Primero sería Sepp Kuss, el cual dejaría nuevamente el pelotón con los dos protagonistas, pero sería un brutal Wout van Aert vestido de verde, en modo bestia, sin ser un escalador puro, haciendo unas mayores exhibiciones de la historia del Tour de Francia. Que el corredor belga, aparte de ganar 3 etapas, hacía una auténtica locura y lograba soltar a Tadej Pogačar a base de un ritmo completamente demoledor y dejar así a Jonas Vingegaard servido para ganar la etapa y así ganar el primer Tour de Francia del corredor danés y el primer Tour de Francia del equipo Jumbo en toda su historia. Jonas sacaba sus alas y se iba hacia adelante a falta de 4 kilómetros para el final y se iba en búsqueda de ganar la etapa y terminar la hora maestra que había hecho el equipo Jumbo-Visma, y así sería, ya que llegaba a la línea de meta y se consagraba como el ganador de la etapa por más de 1 minuto 04 sobre Tadej Pogačar. Un Tadej Pogačar que lo intentó todo, tenía todo un super equipo como era el equipo Jumbo en su contra, pero pese a esto intentó de todas las maneras posibles vencerlos, y aunque esta vez no era suficiente, todos sabemos que el equipo UAE se iba a reforzar de más para el siguiente año, para así poder darle muchísima pelea al equipo Jumbo-Visma. Ahora sí, pese a esto, Jonas Vingegaard y el equipo Jumbo hacían una estrategia completamente perfecta durante todos los días del Tour de Francia y eran más que merecidos campeones de esa carrera, ya que Jonas Vingegaard fue sin ninguna duda el más fuerte en la montaña. Con este final del Tour de Francia del año 2022 con Jonas Vingegaard como campeón, cerrábamos los duelos de este año, pero eso solamente sería un pequeño bocado de lo que veríamos en los siguientes 2 Tours de Francia. Arrancamos la temporada del año 2023, donde Tadej Pogačar venía con sed de venganza. El corredor esloveno lograba vencer a Jonas Vingegaard con bastante autoridad en la carrera París-Niza, donde le ganaría por más de 2 minutos en la clasificación general, ganándole en 3 etapas de ellas y dejando así claro que este año no quería que nadie se interpusiera en su camino de recuperar la corona del Tour de Francia. Pogačar seguiría dominando la temporada, ganando en carreras muy importantes como eran la Amstel Gold Race, el Tour de Flandes, que hacía una gran exhibición, Flecha Valona, pero desafortunadamente en la Lieja-Bastoña-Lieja, en la última semana de abril, sufriría una caída muy fuerte en este monumento y sufriría una fractura de muñeca a escasos 2 meses del Tour de Francia, que lo dejaría por bastantes semanas sin poder competir y sin poder entrenar, por lo que ahora llegaba muy justo al Tour de Francia y llegaba con muchísimas dudas sobre cuál sería su estado de forma. Por lado del danés tendría una preparación más que perfecta para la Gran Boucle, ya que más allá de aquel podio en la París-Niza, lograba ganar en carreras como el Gran Camino en España y ganaba carreras World Tour de bastante prestigio como eran la Vuelta al País Vasco, que ganaba con muchísima autoridad,
y el último gran test antes del Tour de Francia, el cual es el Criterium du Dauphiné, donde lograba vencer a todos sus rivales con palizas etapa tras etapa. Así que Jonas Vingegaard en un principio llegaba como el gran favorito para el Tour de Francia, teniendo en cuenta que era el último campeón y que Tadej Pogačar, después de una fractura de muñeca, no sabíamos cómo estaría durante la Gran Boucle. Así que con esto nos dirigíamos al Tour de Francia del año 2023, donde vivimos los duelos más intensos y más igualados entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Arrancamos el Tour de Francia del año 2023, donde en la primera etapa el equipo UAE daría el primer golpe a la carrera, ya que el compañero de Tadej Pogačar, Adam Yates, se llevaba la victoria de etapa y se vestía con el primer maillot amarillo, mientras que Tadej Pogačar lograba llegar en tercera posición y de esta manera conseguir 4 segundos de ventaja sobre Jonas Vingegaard. En el segundo día viviríamos el primer gran duelo entre esos dos, ya que veríamos como en el penúltimo puerto habría un sprint bonificado, así que los primeros que llegaran a la cima conseguirían segundos de bonificación. De esta manera en los últimos metros veríamos un gran sprint entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, pero el corredor esloveno lograba imponerse sobre el danés y de esta manera poder arrebatarle 3 segundos más en la clasificación general. Mientras que en línea de meta nuevamente el corredor esloveno lograba llegar en tercera posición, así que de esta manera Tadej Pogačar lograba abrir un hueco de 11 segundos sobre el corredor danés antes de las primeras etapas de montaña. Con estas diferencias llegamos a la etapa número 5, la primera etapa de los Pirineos, con final en Larus, con una subida a pocos kilómetros de final, como era el Col de Marie Blanc, que tenía un puerto de más de 7 kilómetros al 9% del nivel, un puerto bastante duro. El equipo Jumbo saldría con todo en esa primera etapa de montaña del Tour de Francia del año 2023, en búsqueda de ver cómo está la condición de Pogačar después de su corta preparación debido a la fractura de la muñeca. Llegamos al Col de Marie Blanc. Wout van Aert pondría el primer ritmo, pero sería Sepp Kuss el que terminaría de seleccionar el pelotón y dejar a los dos protagonistas cara a cara. Así que de esta manera, a falta de 4 kilómetros para el final, llegaba un brutal ataque de Jonas Vingegaard, el cual Tadej Pogačar no podía responder ni siquiera en un primer momento. Un ataque bastante fuerte del corredor danés, que se iba en búsqueda de ampliar diferencias y de vestirse con el maillot amarillo. Jonas empezaba a volar sobre la montaña, mientras que Tadej Pogačar se veía que no estaba del todo fuerte, se le veía muy cansado, pero de alguna manera intentaba mantener cierta diferencia con Jonas Vingegaard, pero esta diferencia empezaría a abrir cada vez más con el paso de los kilómetros. Y llegados a la cima del Col de Marie Blanc, se aventajaba por 54 segundos frente al corredor esloveno. Camino a meta, Tadej Pogačar lograba reagruparse con el grupo de favoritos para de esa manera recibir algo de ayuda, mientras que Jonas Vingegaard por delante recibía ayuda de algunos de la fuga, y de esta manera lograba ampliar 10 segundos más su diferencia respecto a los tiempos que habían en el Marie Blanc. Así que Jonas Vingegaard lograba sacarle un bocado de 1 minuto 04 a Tadej Pogačar en la primera etapa de montaña y de esa manera colocarse en segunda posición a tan solo 47 segundos del liderato de un Hindley que había ganado gracias a la fuga. Mientras que por lado de Pogačar el corredor esloveno se situaba a 1 minuto 40 en la clasificación general, así que de esta manera Jonas ya le habría 53 segundos en tan solo 5 días de carrera. Así llegamos a la jornada número 6, la segunda y última etapa de los Pirineos en el Tour de Francia del año 2023, donde con subidas al Col de l'Aubisque, el Col de Tourmalet y un final en Larus, seguramente nos esperaría otra jornada donde el Jumbo iría al ataque. Así fue, ya que el equipo Jumbo desde el principio mandaba en la fuga a Wout van Aert en búsqueda de hacer un ataque lejano con Vingegaard y de esta manera sentenciar el Tour de Francia desde la primera semana. Y en el pelotón, apenas comenzaba el Col de Tourmalet, empezaban a seleccionarlo de una manera brutal con ritmos de corredores como Wilco Kelderman, el cual lograba soltar al líder Jay Hindley, y nuevamente sería Sepp Kuss el que dejaría 1 contra 1 a los dos grandes corredores del Tour de Francia, que eran Tadej y Jonas Vingegaard, que quedan nuevamente juntos. Así que al igual que el día pasado llegaba el gran ataque de Jonas Vingegaard. Pero a diferencia de ayer, el día de hoy Tadej Pogačar se veía que estaba mucho más fuerte y se veía que podía responder incluso con relativa facilidad el ataque del corredor danés. Y de hecho en grandes puntos del Col de Tourmalet, pese a que Jonas Vingegaard era el que ponía el ritmo, se veía que Tadej Pogačar estaba un puntito más fresco y mucho más fuerte que el día de ayer. Pese a esto, Jonas tiraría hasta el final del Col de Tourmalet, donde en su cima Wout van Aert lo estaría esperando, y de esta manera el corredor belga lo llevaría hacia cabeza de carrera, donde se definiría en la subida final a Larus el ganador de la etapa. Apenas terminaba el trabajo de Wout van Aert, nuevamente aceleraba Jonas Vingegaard, esta vez con un ataque tal vez menos fuerte pero más progresivo, en busca de romper a Pogačar a base de ritmo puro, pero el corredor esloveno venía con sed de venganza, venía con ganas de responder a los golpes que había sufrido en los últimos 2 Tours de Francia, y esta vez a falta de 2,7 kilómetros para el final lanzaba un brutal ataque, el cual lograba sentar a Jonas Vingegaard por primera vez en 2 años de Tour de Francia y lograba irse en búsqueda de ganar la victoria de etapa, de descontar tiempo en la general y por qué no de hacerse con el maillot amarillo. Tadej Pogačar empezaba a volar
y cambiaba el guión del Tour de Francia en el lapso de un día. Llegábamos a la meta, Tadej Pogačar lograba imponerse con muchísima autoridad, con una gran victoria del corredor esloveno, y lograba meterle en la línea de meta 24 segundos a Jonas Vingegaard. Y si a esto le añadimos los 4 segundos de bonificación en la línea de meta, ahora Jonas Vingegaard era el nuevo líder de la general, pero por tan solo 25 segundos frente a un corredor esloveno que lo iba a acechar día tras día. Con eso llegamos a la etapa número 9, la última etapa de la primera semana y la última etapa de montaña de la misma, con un final en el durísimo Puy de Dôme, donde nuevamente veríamos un gran duelo entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. El equipo Jumbo sería el que controlaría el pelotón, ya que dejarían ir a la fuga para que en este caso ellos se disputaran más que nada una lucha en la general en los últimos kilómetros con bastante más calma y así evitar bonificaciones por parte de Tadej Pogačar. De esta manera, en la subida final en los últimos kilómetros, Sepp sería el que nuevamente pondría ese ritmo, pero esa vez no estaba tan fuerte como otros días y dejaba el pelotón con un poco más de unidades. Sin embargo, a falta de 1,5 kilómetros para terminar la etapa, llegaba un muy fuerte ataque de Tadej Pogačar, que aparte de ser muy explosivo, era un ataque con muchísima duración. Un ataque el cual duraba demasiado tiempo, se paraba en pedales constantemente con la intención de soltar a Jonas Vingegaard a las buenas o a las malas, y esto lo terminaría consiguiendo, ya que después de unos 300 metros completamente de pie sobre la montaña lograba soltar a Jonas Vingegaard e irse para adelante en búsqueda de conseguir el maillot amarillo. Pese a esto, en una corta distancia de 1 kilómetro no era muy fácil descontar más de 25 segundos, y un Jonas Vingegaard que se mantuvo bastante bien y bastante cerca del corredor esloveno lograba salvar los muebles y solamente perder 8 segundos en la línea de meta. Así que de esta manera cerramos la primera semana del Tour del año 2023 con escasos 17 segundos de ventaja entre los dos mejores corredores del mundo. Llegamos a la segunda semana, donde en los primeros días hubo una relativa pasividad entre los dos corredores, ya que ambos estaban preparando para los Alpes, ya que llegaban en la primera etapa el día número 13 con final en el Gran Colombier, donde esta vez el equipo UAE sería el que controlaría el pelotón. Un equipo UAE que sabía que iba a llegar la fuga, pero pese a esto ponían un ritmo en búsqueda de seleccionar el pelotón lo suficiente para que Pogačar pudiera lanzar un ataque en los últimos metros y así conseguir el maillot amarillo. Adam Yates ponía el ritmo final y a falta de 400 metros para el final llegaba el brutal ataque de Tadej Pogačar con demasiada explosividad, uno de los mejores ataques que se ha visto en toda la carrera de Pogačar. Término de números, un ataque muy fuerte que en un principio el único que lo podía seguir era Jonas Vingegaard, pero después de unos metros nuevamente lograba soltar al corredor danés, ya que el ataque era completamente brutal. El corredor esloveno empezaba a pasar a los corredores de la fuga, ya se situaba en tercera posición, así que iba a conseguir segundos de bonificación nuevamente y un corredor danés que hacía lo posible por minimizar daños. Tadej Pogačar volaba hacia la cima del Gran Colombier, terminando en tercera posición de la etapa y de esta manera teniendo esos 4 segundos de bonificación, mientras que Jonas Vingegaard lograba salvar los muebles, lograba salvar el maillot amarillo y perdería tan solo 4 segundos de ventaja frente a Tadej Pogačar. Así que de esta manera, tras el primer día de los Alpes y la etapa número 13 del Tour de Francia, la diferencia entre ambos era de tan solo 9 segundos. El duelo estaba más igualado que nunca. Con esta máxima igualdad entre ambos, sabíamos que en algún momento este duelo iba a llegar a su punto máximo, y ese punto llegó en la etapa número 14 del Tour de Francia del año 2023, donde en mi opinión vimos el mejor duelo entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. La etapa número 14 nos deparaba un final en Morsin después de subir el Col de Jeux Blanc, una subida de categoría especial que sería la definitoria entre quién terminaría con el maillot amarillo al final del día. Ambos equipos, tanto Jumbo como UAE, controlaban el pelotón para de esta manera preparar a sus dos líderes para la batalla campal y la batalla final en el Col de Jeux Blanc. Llegamos a la subida final en el Col de Jeux Blanc, donde en un principio el equipo Jumbo manejaba de manera cómoda el pelotón con Wilco Kelderman y Sepp Kuss, y de esta manera están seleccionando el pelotón de a poquito. De esta vez no había ninguna fuga, esta vez era un enfrentamiento por los de la general, los que se llevarían la etapa. Cada vez quedaban menos unidades en el pelotón, pero a falta de unos 5 kilómetros para el final, Tadej Pogačar le ordenaba a Adam Yates cambiar de ritmo y terminar de preparar su gran ataque. El único que podía seguir el ritmo de los dos corredores del UAE era nada más y nada menos que Jonas Vingegaard, así que de esta manera nuevamente quedaban los dos en un frente a frente, y 1 kilómetro después del gran ritmo de Adam Yates llegaba el esperadísimo ataque de Tadej Pogačar. Pogačar, que en un principio lograba soltar a Jonas Vingegaard con relativa facilidad y se iba hacia adelante en búsqueda de ganar el Tour de Francia y de conseguir el maillot amarillo. Pero pese a que se soltó rápido, Jonas Vingegaard podía mantenerse en una distancia más que decente frente a Tadej Pogačar, ya que perdía aproximadamente unos 8 segundos, perdía menos de 10 segundos y la diferencia se mantenía en ese rango por unos cuantos minutos. Ambos corredores apretaban al máximo, apretaban con todo lo que tenían en búsqueda tanto de alejarse de uno como el otro acercarse, pero no eran capaces de abrirse ni un segundo de diferencia.
era una igualdad total en una subida con rampas de más del 10%, lo cual ya demostraba que ambos estaban literalmente y por única vez, yo diría, al mismo nivel, ya que en otros duelos siempre había uno que estaba un puntico por encima del otro, pero en esta ocasión yo creo que ambos llegaron a ese punto que ninguno podía sacarse diferencia sobre el otro. Ambos estaban en un gran nivel, estaban apretando con todo lo que tenían, pero Tadej Pogačar, viendo que no lograba abrir un hueco con Jonas Vingegaard, decidiría esperar al corredor danés para de esa manera poder lanzar un ataque más al final y de esa manera poder irse en la bajada y ganar el amarillo. Pero ninguno de los dos quería ayudar al otro, ambos se quedaban vigilándose, se quedaban mirando fijamente, bajaban el ritmo completamente. Y eso hacía que los corredores que estaban por detrás se acercaran de a poquitos. En este caso, los dos corredores que estaban por detrás eran Carlos Rodríguez y Adam Yates, y ahora estaban a menos de un minuto de la dupla de cabeza. Llegamos al último kilómetro del Col de Juxplan, donde en los últimos 500 metros llegaría el brutal ataque de Tadej Pogačar, que se lanzaba con muchísima fuerza, pero ese ataque sería detenido por una moto de las cámaras que estaba por delante de ellos, ya que la moto no se alejó en el momento que tenía que hacerlo y frenaba en seco el ataque de Tadej Pogačar, que parecía que había gastado su última bala. Jonas Vingegaard aprovecharía esto y a falta de unos 150 metros para coronar el Juxplan, lanzaba un muy buen ataque, un muy fuerte ataque que hacía sufrir a Tadej Pogačar, y de esta manera se llevaba los segundos de bonificación en el Col de Juxplan. Pero Pogačar, sin intención de dejarse ganar la lucha psicológica, contraatacaba de manera inmediata después de que Jonas terminara su ataque y se iba hacia adelante. En ese momento yo creo que el Tour de Francia de ciclismo llegaban a su punto máximo en ese ciclo, con un duelo absolutamente espectacular, ataque tras ataques, muchas polémicas, muchos momentos épicos y una igualdad máxima entre los dos mejores corredores del mundo. Después de este festival de ataques entre ambos, nuevamente empezarían a vigilarse, empezarían a mirarse, y esta vez los dos que estaban por detrás, Adam Yates y Carlos Rodríguez, lograban alcanzarlos en el descenso. El corredor de Ineos, Carlos Rodríguez, no perdería el tiempo y aprovecharía el marcaje entre estos dos y se iría hacia adelante, aprovechando su gran habilidad en la bajada, y de esta manera a conseguir la victoria de etapa. Un movimiento muy inteligente por parte del corredor español, por se llevaba una victoria en medio de una guerra entre Jonas y Tadej. Pese a que Tadej Pogačar lanzaría un ataque en el último kilómetro en búsqueda de alcanzar a Carlos Rodríguez y irse por el amarillo, no sería suficiente para el corredor esloveno, el cual terminaba en segunda posición, con un Jonas Vingegaard pegado a él que terminaba en tercera posición. Así que de esta manera terminamos la etapa 14 y la segunda etapa de los Alpes con 10 segundos entre los dos corredores. Un auténtico espectáculo, un Tour de Francia que día tras día nos dejaba momentos bastante épicos, bastante interesantes y un duelo que estaba en su máximo nivel. En el día número 15 veríamos que ambos estaban sufriendo un poco de más por su duelo del día anterior, y más allá de un ataque de Pogačar en el último kilómetro, no habría muchos más movimientos, pero de esta manera Jonas Vingegaard intentaría dar un golpe psicológico a Pogačar, tratando de adelantarlo en la última curva, pero no fue posible. Ambos terminaban juntos y llegaban a la meta y finalizaban la segunda semana con una igualdad total. Un duelo absolutamente espectacular que se definiría en la última semana del Tour de Francia del año 2023. Así que con este duelo en su máximo esplendor y con la previa a la última semana del Tour del año 2023, cerramos este segundo capítulo con un auténtico espectáculo, una gran batalla, una batalla la cual va a ser recordada por muchísimos años en la historia del ciclismo, y de verdad quiero agradecerle a ustedes por el apoyo que le han dado, porque la verdad el primer video tuvo muchísimo apoyo y les aseguro que les seguiré trayendo más rivalidades épicas en la historia del ciclismo. Así que señores, estén atentos al canal, que entre poco vendrá el siguiente capítulo y también vendrá una nueva rivalidad, así que nos veremos en el siguiente video.